Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga, y aquí estamos nuevamente para seguir compartiendo la bendita palabra de Dios. Hemos estado estudiando la epístola a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, y estamos ya en el capítulo 5. Vimos ya que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vimos que a través de Cristo, nosotros que estábamos en pleito con Dios, que estamos alejados de Dios por la herencia pecaminosa de Adán, fuimos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos una comparación entre Adán y Cristo. Es importante que le pongamos atención a este pasaje y les recomiendo leerlo cuidadosamente en su casa. Estamos hablando de Romanos capítulo 5, versículo 12 al versículo 19. Dice la palabra de Dios así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Clara definición de que todos somos pecadores. Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, quien fue el primer hombre y fue el primero que pecó a la manera de la transgresión por desobediencia. Dice el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por uno heredamos el pecado, por el otro la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, hablando de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Ves? Lo que estamos hablando aquí no es un trabalengua, mi hermano. Estamos hablando de la herencia de Adán, el pecado. Por un hombre todos fuimos constituidos pecadores. Sin embargo, por Jesucristo, si creemos en Él, todos podemos ser justificados. Eso es, perdonados. Hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Cada vez que pecamos, nos solidarizamos con Adán. Dirán, ¿por qué heredé el pecado de Adán? Pero cuando cada uno de nosotros peca, estamos solidarizados con Adán. Somos pecadores. Dice aquí que el pecado pasó a todos los hombres
y por el pecado, la muerte. El pecado entró en el mundo por la transgresión de un hombre, esto es Adán. Y en esa condición merecíamos el infierno. Todo aquel que muere con esa herencia, su alma irá al infierno irremediablemente por el pecado, la muerte espiritual. Por eso necesitábamos reconciliarnos con Dios, y fue por medio de Jesucristo que recibimos la reconciliación con Dios. Solo Jesucristo nos puede perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios dice que hay uno solo, un juez justo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Tenga cuidado, porque por ahí enseñan que a través de otro personaje sus pecados le son perdonados, y el único, no te busque su Biblia, el único que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, fue nuestro Señor Jesucristo. Si alguien le dice que tiene que creer en otra cosa, es un mentiroso o no conoce la Biblia. Y se lo dejo de tarea. Busque la Biblia y mire bien por quién somos salvos. Dice la palabra de Dios: el que cree en mí tiene vida eterna. Jesucristo hablando. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36, de cierto te digo, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. No hay otro. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que pueda ser salvo. Jesucristo, el Hijo. Hay suficientes versículos, podemos pasar todo el día hablando de los versículos que nos refieren que el único que puede darnos el perdón de pecado, el único que nos puede salvar es Cristo. Ningún hombre es capaz de perdonar pecados. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De aclarado esto, entonces podemos ver cómo por el pecado de un hombre, el mundo heredó la naturaleza pecaminosa, y por eso teníamos merecido el infierno. Pero por otro hombre, por la obediencia de otro hombre, esto es, Jesucristo, Dios hecho hombre, fuimos justificados, o podemos ser justificados si creemos en Él. Adán es la contraparte de Cristo. Así como Adán representa a la humanidad creada, Cristo representa a la nueva humanidad espiritual. Cuando creemos en Cristo, nacemos espiritualmente. Y nacemos entonces en la familia de Dios, la familia espiritual. Mientras tanto, y dice la palabra muy claro, en este mundo hay dos familias espirituales. Una es la familia del diablo, a la imagen de Adán, pecaminosa, pecadora por naturaleza. La otra es la familia de Dios, a la imagen de Cristo, espiritualmente, una nueva naturaleza según Cristo, que esa nos da la vida eterna. Todos nacemos como parte de la familia física de Adán. Allí nacemos, del linaje que conduce a la muerte. Todos cosechamos el resultado del pecado de Adán. Heredamos su culpa, una naturaleza pecaminosa, y por consiguiente el castigo de Dios. Sin embargo, por la obra de Cristo podemos cambiar juicio por perdón. Podemos cambiar nuestro pecado por la justicia de Jesús. Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer en su familia espiritual, del linaje que empieza con el perdón
y conduce a la vida eterna. Solo tenemos que creer en la obra de Cristo en la cruz. Entregar nuestras vidas a Cristo. Abrir nuestro corazón para que Cristo entre en nosotros. Reconocer nuestros pecados. Reconocer que somos pecadores. E invitar a Cristo a nuestras vidas para que nos perdone y nos dé la vida eterna. Si no hacemos nada, nos espera la muerte mediante Adán. Pero si acudimos a Dios por la fe, tenemos la vida a través de Cristo. Usted escoge. El mundo escoge. Unos aceptan la obra de Cristo, aceptan a Cristo y son salvos y tienen vida eterna. Otros rechazan a Cristo y creen en cualquier otra cosa. Y déjeme decirle que cuando mueren, esa otra cosa los va a llevar al infierno. Porque solo Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¿A cuál familia pertenece usted? En este momento, analice su vida. ¿A cuál familia pertenece usted? ¿A la familia de Adán? ¿De la naturaleza pecaminosa? ¿Heredando la muerte espiritual? ¿O usted pertenece a la familia de Cristo, espiritualmente hablando, a la imagen de Cristo y con una vida eterna ya ganada? Porque Cristo pagó. Usted no puede pagar por la vida eterna. Usted no puede pagar por el perdón de pecado. Solo Cristo. Y ya lo hizo a través de su muerte en la cruz. Usted solamente tiene que creer en Él. Hay una promesa para los que creen en Cristo. Podemos reinar sobre el poder del pecado, sobre las amenazas de la muerte y sobre los ataques de Satanás si nosotros confiamos nuestra vida a Cristo. Ahora tenemos vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único que lo puede llevar a usted a la vida eterna es Jesucristo. Por Adán heredamos la naturaleza pecaminosa y la muerte espiritual. Por Cristo heredamos la vida eterna. Usted escoge. Cristo vino a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados y darnos la vida eterna. Usted solo tiene que creer en Él. Usted tiene la oportunidad de escoger. Tenemos el libre albedrío, así como lo tuvo Adán. Adán escogió pecar y fue sacado del jardín del Edén. ¿Usted qué escoge? ¿A Cristo? Si usted escoge a Cristo, tiene la salvación, perdón de pecados y la vida eterna. Si usted no hace nada, usted le espera la muerte eterna en el infierno. Usted escoja. Que el Señor le bendiga.